sola excepción del caso de Venezuela, con sus planteos acerca del ALBA y con traducciones concretas, como son los proyectos en torno a la integración energética, la propuesta de integración en el plano de los medios de comunicación. Es decir, Venezuela está diciendo cosas concretas, además de discurso, en el plano de la integración. Y está haciendo cosas concretas con Cuba en esa materia. Pero sacando el caso de Venezuela, en realidad, tanto la propuesta Mercosur como la propuesta de la denominada Comunidad Sudamericana de Naciones, en realidad son propuestas que tienen mucho más de discurso que de real integración entre nuestras economías y nuestros países. Digo esto concretamente, el caso del Mercosur es un caso en el cual, digamos, todas las economías principales del Mercosur tienen relaciones más importantes con el resto de los países del mundo que al interior de sí mismo. Es decir, es una contradicción con lo que es una estrategia integradora que se supone que lo que tiene es que fomentar el mayor número de relaciones posibles entre los países de la región. Es al revés. Las relaciones fundamentales de Brasil y de Argentina no están en el Mercosur. Por lo tanto, en este sentido, digo, no hay un correlato entre discurso y realidad. Ahora, este hecho, que nosotros hayamos sido capaces de fijarle un límite a la propuesta de dominación imperial que significó el ALCA, pero que ese límite lo estemos poniendo sobre la base de decir, no, miren, nosotros no aceptamos porque no están bajando los subsidios a los productos agrícolas, lo cual da como supuesto, o decimos, o no están bajando las restricciones al ingreso de la producción de limón, o no están bajando las restricciones a la incorporación de tubos sin costura en el mercado norteamericano. Digo, cuando uno vincula en realidad el problema con estas cosas puntuales, en realidad lo que está diciendo, por la inversa, es que si eso se resolviera, el ALCA sería favorable. Y la verdad es que aún si se eliminaran los subsidios agrícolas, el tema del ALCA no sería favorable para nuestros países. Entonces, en ese sentido digo, esto es un límite importante. ¿Y cómo se ha planteado inteligentemente los Estados Unidos intervenir en este contexto donde nosotros fijamos un límite pero que es de carácter puntual? Y de una manera muy simple, estableciendo relaciones bilaterales con cada uno de nuestros países, en donde lo que Estados Unidos hace es poner el acceso a el mercado norteamericano a cambio de que uno entregue cuotas crecientes de soberanía. Esto ya involucra aproximadamente a 14 países en América Latina. Argentina mismo tiene firmados tratados bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos, que fueron firmados durante la década de los 90, pero que no han sido denunciados por el gobierno actual, y que son tratados bilaterales que destruyen la posibilidad de la integración entre nuestros países. Entonces, lo que quiero decir es muy simple. Hemos fijado un límite a partir de la lucha popular. Ahora, ese límite, en tanto se expresa institucionalmente con discusiones puntuales donde lo que se pone como problema es la renta de algunas producciones y no una apuesta seria a otro perfil de integración, en realidad está siendo demolido por parte de los Estados Unidos sobre la base de avanzar en función de estrategias bilaterales. La primera precisión es que el ALCA no es una propuesta de libre comercio. No es eso. El ALCA supone desmontar el conjunto de instrumentos de regulación pública, estatal, de los que pueden disponer nuestros países para consolidar un proyecto de desarrollo. Eso es lo que es. No se trata simplemente de negociar cuestiones que hacen al comercio exterior. Tienen que ver con el establecimiento de mecanismos que protejan superlativamente a la inversión extranjera, que le expropien el ámbito de decisión judicial para poder resolver en ámbitos supranacionales por
qué un Estado nacional no puede regular de otra manera? Digo, esta es, estableciendo además, digamos, millones y millones de dólares como consecuencia de violentar pactos de esta naturaleza. Lo que le está pasando a la Argentina con el CIADI, en realidad, es una muestra, básicamente, de lo que significa el ALCA. En realidad, Argentina tiene, con los diferentes países que invirtieron, tratados bilaterales de inversión, que son los que habilitan que se utilice el ámbito del CIADI como instrumento de resolución de los diferendos. Entonces, el ALCA no es una propuesta que tenga que ver con el tema del libre comercio. Es una propuesta que se plantea desmontar los instrumentos de regulación pública estatal de los que pueden disponer nuestros países para llevar adelante un proceso de desarrollo. Es más, en la lógica que plantea la estrategia americana, lo que nuestros países tendrían que hacer simplemente es administrar la fuerza laboral y administrar el sistema impositivo, bajando los impuestos y los salarios lo más posible para competir entre sí los diferentes países, atrayendo a los diferentes inversores. Esta es la propuesta que en todo caso nos están formulando, sabiendo que en realidad el ALCA no es un proyecto de libre comercio, sino que es una estrategia que desmonta la regulación pública. Es que toda la experiencia mundial indica que los países que pudieron en diferentes contextos, en el siglo XIX, en el siglo XX, digamos, achicar las brechas que los separaban de la situación de los países más desarrollados, fueron aquellos que pudieron utilizar instrumentos de política pública y estatal para resolver. ¿No? Si uno toma el caso de Japón y Alemania, en la época de la industrialización, si uno toma el caso de Estados Unidos, Canadá, o el caso de Australia, o sea, si uno toma el propio caso más cercano de China y de Corea, en todos los casos, el tema del desarrollo de estos países supone un papel prioritario de la regulación pública. Entonces, la primera precisión, el ALCA supone mutilar toda estrategia de regulación pública que nos favorezca el desarrollo. Segunda precisión, no hay posibilidad de achicar la brecha de desigualdad con el mundo desarrollado sin apelar a instrumentos de regulación pública. Y el tercero, el otro elemento que me parece que hay que tener en cuenta, es que toda la teoría del comercio internacional muestra que la integración entre economías desiguales supone niveles de destrucción y de devastación en los países más débiles que terminan solamente especializados en muy pocos productos y absolutamente dependientes de la situación de la economía internacional. Lo que la teoría económica indica es que la integración que sirve es la integración entre iguales. Es esa integración la que permite ampliar economías de escala, garantizar mayor especialización productiva, promover un proceso de desarrollo de ambas economías. Esto es lo que efectivamente hay que saber, y en ese caso hay que decirlo con toda claridad. Si uno toma la realidad de la región, está claro que el producto por habitante de los Estados Unidos es 6 veces el producto por habitante de América Latina. Y dentro de las 34 economías hay 24 que son economías pequeñas, y a su vez los Estados Unidos equivale a 16 veces el Brasil, 25 veces México y 30 veces Argentina. Consecuentemente, porque implica el desmonte de la regulación pública, porque sin regulación pública no hay desarrollo, y porque no tiene nada que